Seguimos entonces con esta historia que se llama Tarde de Locos por AM 1380, la Super Sport, desde Villa Galicia para todo el mundo. Dale, Néstor. Muy bien, y seguimos con los compañeros de HITIS hablando del operativo Aprender que se va a desarrollar el 18, ¿no? 18 y 19 de octubre. Muy bien, 18 y 19 de octubre. Importante que los padres sepan, porque no les avisaron a muchos padres, que los chicos van a ser evaluados, que esta evaluación no tiene nada que ver con la cuestión de que van a pasar o no pasar de grado. Es solamente una evaluación que está realizando el gobierno nacional. ¿Con qué fin está realizando esta evaluación? Nosotros decimos que es como la novela de García Márquez, crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, el proyecto ya está, que es el de mercantilizar la educación. Es una vuelta a los proyectos de los 90 de segmentar aún más la educación argentina. Nosotros sabemos que hay todo un circuito de vida que vemos de que participan nuestros alumnos, ¿no? Están las clínicas privadas y los hospitales, el Hospital Allende, por ejemplo, las unidades sanitarias. Están los remis del centro de Lomas y los colectivos truchos. Y están las escuelas estatales y las escuelas privadas. Bueno, este proyecto viene aún a establecer circuitos diferenciados dentro de las escuelas estatales. Por eso decimos es crónica de un final anunciado, porque si un mérito tuvieron los 12 años de política educativa anterior, es que tenían una orientación de inclusión. Nosotros podíamos reclamar y debíamos reclamar, que es lo que nosotros muchas veces planteábamos dentro de nuestro propio gremio, porque no llegaban las netbooks con la celeridad que se debía, porque los servidores no andaban, pero hablábamos de una política de inclusión que estableció que, por ejemplo, Argentina, en los estándares mercantilistas, incluso de la Organización del Comercio, sea un país con un alto interés por el alto grado de conectividad que tiene, gracias al Conectar Igualdad. Ahora, todo eso ya no está, por eso decimos es crónica de un resultado anunciado. Es mojarle, yo le leo algunas cosas, no sé si ustedes seguramente coinciden, no sé si van a coincidir con lo que digo yo, mojarle un poco la oreja a los docentes con esto, este operativo compulsivo, porque saben que van a saltar, porque está mal diseñado, porque no se consulta, porque no contiene todas las cuestiones que ustedes recién comentaron acá. ¿Por qué digo esto? Porque ponerlos en contra de la sociedad. Ve que nosotros queremos evaluar a los chicos y ustedes no quieren nada. Uno lo piensa de esa manera porque hay tantos conflictos que ellos avanzan con eso, sabiendo que va a haber una negativa y que está a punta ahí de trabajo el tema de la paritaria docente y de las cuestiones que ya se tiene que empezar a trabajar, porque el año que viene sabemos lo que va a pasar. Tal cual. Mirá, incluso es más grave, ¿no? Porque nosotros escuchamos en la sala de maestros, en la sala de profes, a compañeros nuestros que dicen, bueno, pero ¿por qué nos vamos a negar a una evaluación, ¿no? Y ahí le digo a mi compañera Marisú que diga por qué nos negamos a esta evaluación, ¿no? Claro, bueno, pero tiene que ver con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, porque acá ya los resultados ya están dados. Y tiene que ver con el concepto que mandaron recién por la radio, esto de la meritocracia. Entonces van a crear, el fin de esto, más que darnos herramientas, es clasificarnos en diferentes clases de escuelas dependiendo de la clase social o económica que vos tengas. Y esto también es muy importante, no solo desde lo pedagógico, sino también desde lo gremial. Nosotros no podemos esperar a que esto ocurra para que se den cuenta, porque van también por nuestra estabilidad laboral. ¿Qué digo con esto? Que corre riesgo lo que nosotros tenemos como libro de cabecera, que es el Estatuto del Docente. Si nosotros empezamos a darle la llave para que puedan abrir esta puerta sin decir absolutamente nada, nuestro Estatuto del Docente, que no salió de la noche a la mañana, que fue toda una lucha gremial para poder tener estas paritarias y este estatuto, se cae, lo perdemos. Y al perderlo, perdemos también nuestra estabilidad laboral. La estabilidad laboral es la que nos permite seguir laburando. Si lo hacemos por meritocracia, o por calidad, o por escuela de primero o de segunda, el Estado va a tener el poder, el gobierno va a tener el poder
de poder echarnos simplemente porque no le gusta ideológicamente qué es lo que pensamos. Claro. Y ahí sí. Permítanme que diga que también no es que hablemos de cosas que no estén pasando. Otro ejemplo que hay de grado avanzado de este tipo de proyectos es México, donde hay una gran cantidad de docentes cesanteados por no reunir los parámetros, y los parámetros son ideológicos y discursivos, es decir, es fuertemente disciplinador. Es decir, te pueden despedir por motivos ideológicos. ¿Usted cree que puede haber despidos por motivos ideológicos? Claro, disfrazado de que no reunís los estándares, que no tenés la calidad que ellos quieren. Claro, y acá volvemos otra vez. Ahora, si ellos quisieran medir la calidad, a ver, ¿quiénes son ellos para medir la calidad? De última, debería haber algún tipo de órgano autárquico que no parta del gobierno y que en la que participan los propios gremios docentes. Y bueno, permitime decir que el mecanismo está, digamos, que hay una mesa de cogestión en la Dirección General de Escuelas, que desde que asumió este gobierno está en una suerte de freezer, ¿no? Como muchas otras instancias del Estado, que tranquilamente hubiera permitido un debate acerca de qué evaluación hacer, con qué herramientas, en qué sectores. Hay un Consejo General de Educación. Bueno, están las instancias para hacerlo. Ahora nosotros queremos dejar en claro qué es lo que decimos como trabajadores de la educación respecto al 18 y 19. Sí, ya lo habíamos planteado en una asamblea donde había quedado que se iba a hacer paro provincial de 48 horas. Bueno, nuestra postura es proponer este paro para este 18 y 19 de octubre. Pero igual vos fijate que ya el gobierno nacional tiene prevista la próxima fecha en noviembre si nosotros hacemos paro. O sea que está en su visión, pero le estamos pidiendo ya desde al sindicato, a SUTEBA y a CETERA, ¿sí? Porque esto es nacional, ya para este 18 y 19 de octubre iniciar la jornada con un paro, como para demostrar justamente el rechazo que todos estamos teniendo desde SUTEBA y desde CETERA a este programa de aniquilación de la educación y de aniquilación del trabajo en sí mismo, porque a esto nos va a llevar. Ya esta semana, digamos, ¿no? Porque no hay tiempo. Y hacer el paro de 48 horas que está votado hace más de 3 semanas, ¿no? Que no solamente es por la evaluación, sino por una cantidad de cuestiones. Vos mencionabas la reapertura de la paritaria para este año, decimos, ¿no? Pero nos permitiría instalar mucho más visible el tema en los padres, en los centros de estudiantes, como para realmente poder hacer un rechazo más masivo que se va a hacer 18 y 19, ¿no? Yo le iba a decir, compañeros, bueno, mira, hay muchos temas para hablar. Nosotros, viste cómo es el tema del tiempo, tenemos también un montón de material que tenemos que reflejar hoy. Está el tema de paritarias, me gustaría hablar en algún momento mejor y más detallado el tema de las escuelas de Loma de Zamora, que hay mucho conflicto, el tema del consejo escolar, el tema gremial, el IPS, que bueno, hoy está también en tela de juicio y en discusión por los grandes negocios que se están haciendo por fuera del sistema. No sé, Néstor, si vos querés preguntarle algo más a... Sí, podemos comenzar por el tema de las paritarias. ¿Ustedes cuánto le dieron de aumento este año? A nosotros nos dieron un porcentaje de alrededor del 30%. Ajá. ¿Por qué digo alrededor? Porque... ¿Escalonado? Claro, nosotros, digamos, tenemos un salario básico y a pesar de que en los últimos años el valor del salario docente tuvo un incremento durante muchísimos años, hasta hace aproximadamente 3 años en que empezó a quedar por detrás de la inflación, se fue acuñando el término de salario inicial, que no responde al básico, ¿no? Y todos los trabajadores de cualquier sector del Estado, privado, saben que lo que vale realmente a todo efecto, a toda bonificación, a la jubilación, a lo que sea, es el básico. Entonces a nosotros nos viene pasando, y este año nos volvió a pasar, que aquellos docentes que recién ingresan tienen mayor porcentaje de aumento que los docentes que tienen mayor cantidad de años en el sistema. Entonces por eso decimos alrededor de, y no es que sea un porcentaje estrictamente igual para todas las categorías, ¿no? O sea que viene rompiendo esto de las categorías que tiene el escalafón docente, que como bien decía Marisú, son producto de largos años de peleas de los docentes, ¿no? Ahora,
¿Cuándo se firmó la paritaria? Perdón, recordamos que la inflación actualmente está en el 44% aproximadamente. Tal cual, la interanual. Sí. Cuando se hizo este año una consulta para decir si se aceptaba o no la paritaria, nosotros como HITISA, pero una cantidad de otras agrupaciones y docentes que no están en ninguna agrupación, votaron el rechazo, ¿no? Porque era una paritaria claramente a la baja. Y si nosotros, por ejemplo, le hicimos 17 días de paro a Scioli, y había que hacérselos porque correspondía justamente que se profundizaran las mejores políticas educativas anteriores, ahora entendíamos que no tenía que pasar lo que efectivamente pasó y que fue la vergüenza de que un gobierno privatizador, mercantilista, pudiera inaugurar el ciclo lectivo como lo hizo María Eugenia Vidal y Mauricio Macri en Lanús, ¿no? Se firmó una paritaria a la baja. En esa paritaria ya se decía que tenía que haber reapertura a mitad de año. Bueno, pasó la mitad de año, están las 48 horas votadas y estamos esperando que la conducción del sindicato fije la fecha para no entrar en un embudo de tiempo que nos impida discutir seriamente la reapertura. Claro, es decir, el gobierno decía, por lo menos públicamente, que la inflación iba a ser del 25% aproximadamente y que si la inflación iba a superar el aumento que se le dio a los trabajadores, convino con el gremio docente, pero también con otros gremios, que se iban a volver a juntar para una nueva paritaria. Eso no se cumplió. Nosotros quisiéramos denominarla, es lo último que digo, prometo. Quisiéramos que esta fuera la paritaria Aranguren. Nosotros quisiéramos el 200% que el ministro está proponiendo de aumento para todos los hogares argentinos. Mirá qué buen argumento. En la tarifa claro, de gas. Claro, para poder pagar por lo menos el tarifazo, ¿no? Así que... Y en relación al IPS, ¿qué está sucediendo en el IPS y cuál es la demanda? Hace un montón de tiempo que ya está en conflicto el IPS por la situación, la intención de vaciarlo, pero esto ahora parece más grave todavía. Mira, desde la docencia lo que nos ha pasado este año es que habían llegado a principio de año unos ceses por jubilación automática. O sea que cesaban a los... de oficio. de oficio, ceses de oficio. Jubilaban a nuestros compañeros sin previo aviso, no sé, una notificación, un listado, llegó. ¿Por motivos de edad? Por motivos, sí, de edad, vaya a saber exactamente, a muchos al principio eran auxiliares, eran 5.000 personas, 5.000 compañeros, de los cuales eran muchos auxiliares, otros que estaban en cambios de funciones, y esta jubilación, este cese por oficio que llegó así de un día para el otro, hacía que nuestros compañeros se jubilaran con el 65% de la jubilación, que nuestro estatuto dice que tenés la oportunidad, tenés el derecho, no la oportunidad, el derecho a llegar a la jubilación máxima si vos querés trabajar los 30 años de servicio. Recordemos que nosotros aportamos el 16%, por eso nos jubilamos un poco antes en edad. Por suerte, el sindicato en ese momento actuó rápido y se suspendieron estas jubilaciones de oficio. Pero no hace mucho, hará un par de días, ¿no? Ahora, ¿qué es, digamos, el núcleo del proyecto del gobierno ahora? Es la armonización. No es un proyecto nuevo, ya ha pasado, pero se lo consiguió frenar. Tenemos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, hubo una reunión de gremios de Lomas de Zamora, que somos representantes de trabajadores que aportan al IPS. Va a haber una segunda reunión este miércoles 12 a las 18 en el sindicato municipal, y un compañero de SICOP, Pablo Torres, decía que en Mendoza, donde ya está la armonización del sistema provincial con el nacional, un jubilado cobra el 40% de lo que cobra uno en actividad. Nosotros, ¿qué defendemos? Por ejemplo, al defender el régimen actual en el IPS desde docencia. La jubilación docente bonaerense es la mejor jubilación docente del país, ¿no? Incluso hay compañeros bien intencionados, pero que no entendiendo pedían el 82% móvil. Y nosotros en docencia estatal podemos llegar a tener hasta el 85% móvil, ¿no? O sea que eso es lo que nosotros vamos a defender. El problema con el IPS
incluso es que ha sido una especie de caja financiadora, así lo hizo Scioli en su momento, cosa que nosotros rechazamos, porque decían el IPS da superávit. Entonces decimos, ese es un concepto también mercantilista que rechazamos. Si alguien puede hablar de superávit en el IPS es porque no hay trabajadores estatales, docentes, en su directorio, porque el IPS no da superávit. Nosotros decimos que con el incremento en el salario básico, que no llegó al nivel que hubiéramos querido, pero que hubo un fuerte incremento en los últimos años, hubo más monto monetario en el IPS, entonces había más dinero. Perdón, entonces, le sacaban plata al IPS porque si en total tiene superávit. No, tocaron la caja, lo que hicieron fueron agarrar las cajas. Crédito para financiamiento del Estado provincial. La plata de la caja agarraron. El Estado le pedía crédito al IPS. Claro. Como antes se hizo con el ANSES también. No sé del ANSES, digo sí del IPS. Ahora, nosotros decimos, si el IPS tiene más masa monetaria, por ejemplo, ¿por qué no pone un hotel, no sé, en Tandil, en Sierra de la Ventana, donde sea, para los jubilados? Claro, que son los que aportan, ¿no? O el Howard Johnson de acá de Loma. Capaz que lo terminan en algún momento. Me cuesta decir Howard, no, por eso no. Perdón, pero yo le dije Howard. Perdón, el IPS también paga las pensiones no contributivas, que no son la de los son la de los trabajadores que tienen una discapacidad, que no trabajan, etcétera. Y no sé, hasta hace poco estaba a 350 pesos. Bueno, los municipales ¿cuánto ganan? ¿2 pesos con 10? Digo, si le sobra plata en el IPS, aumenten las pensiones no contributivas, que son una miseria. Están debajo de la línea de indigencia, es poco. Sí, no existe. Sí, y también está el tema del idioma, los negocios relacionados a la salud, a las ambulancias. Decir, porque a veces uno habla de estas cosas, yo digo por mi propia experiencia, ¿no? Cuando era el tema de las cuasimonedas, de los bonos, uno pensaba, no va a pasar en Buenos Aires. Y pasó. Sí. Y este año, por ejemplo, en Tierra del Fuego, hubo un fuerte conflicto por el tema de la jubilación. Y de hecho la armonizaron, a la fuerza, la enchalecaron. ¿Qué es armonizar? ¿A qué es armonizar? Es una palabra parecida a sinceramiento. Ah, bien. Del nuevo, digamos, esperanzamos diccionario. Un poquito la situación. Claro. Mirá qué lindo. ¿Por qué en Tierra del Fuego había una jubilación muy buena? Porque justamente es un territorio donde tenés que tener una marca, una impronta de población, de estímulo, no como el régimen de promoción industrial. ¿Con qué la quitaron? Con un concepto mercantilista. No es sustentable. Los estatales de Tierra del Fuego, encabezados por los compañeros de las dos CTA, allá la CTA Autónoma, el secretario general de la CTA Autónoma, Horacio Ravena, a su vez el secretario general de SUTEF, del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Tierra del Fuego. Perdieron el conflicto. La gobernadora Roxana Bertone, del Frente para la Victoria. Sí. Vergonzoso. Amiga. Y resulta que no solo, digamos, consiguieron sincerar, armonizar, entre comillas, derogar ese régimen jubilatorio, lo que va a traer mayor despoblamiento en Tierra del Fuego, sino que le quitaron los fueros sindicales al secretario general de SUTEF y de la CTA Autónoma. ¿Pero eso es legal? ¿Eso es legal? Y desarrollaron un proceso pueden hacer lo que quieren, legal. Se lo está impugnando y ha recibido apoyo de las dos CTA. Perdón, ¿no? En Tierra del Fuego nosotros lo habíamos mostrado, había habido incluso una represión, pero fue una otra protesta. Hubo un paro de 2 meses, hasta mismo de trabajadores, claro. Es el mismo paro. Claro, de 2 meses, cortadas las entradas. Es que la única manera, la única herramienta. Bueno, chicos, estamos en la hora. Sé que podemos estar horas hablando y es lindo el tema y me parece necesario. Vos fijate estos temas de agenda importantes para los barrios, para la gente, para que escuchen. Así que les agradecemos que hayan y los comprometemos a volver. Sí, tienen que venir, pero la próxima vez... Eso de volveremos nos encanta, así que bueno. Peor es cambiemos. Muchísimas gracias. Claro, ¿viste? Cambiemos de tema. Bueno, mil gracias. Así que aquí estuvimos hablando de lo que no muchos hablan, que tiene que ver con el operativo Aprender. Recordamos entonces 18 y 19, que los chicos se queden durmiendo en casa. Muy bien. Ahí está, déjalo de dormir, seguro va a llover, va a estar feo, déjalo de dormir. Vamos a hacer paro. Y los docentes que hagan paro, está muy bien. Y con alguna marcha no estaría mal.